todavía está para hacer. Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la tramitación del recurso de apelación de sentencias penales en Venezuela, tal como lo regula el Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y esta clase virtual transmitida en julio de 2020 está siendo dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal. Clase esta, al igual que las otras clases virtuales de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal Constitucional, que se encuentran ubicadas en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y verlas y oírlas en dicho canal. Bueno, la llamada apelación de sentencia, el recurso de apelación de sentencia, es uno de los recursos pues que está concebido en el Código Orgánico Procesal Penal para el cuestionamiento, para la impugnación de decisiones dictadas, valga la redundancia, en el propio proceso penal venezolano. Recuérdense que en el proceso penal venezolano pudo haberse dictado autos de mero trámite o de mera sustanciación que van a ser impugnados, si a bien tiene la parte contra la que obra la decisión, a través de el recurso de revocación. Por otra parte, existen los autos con trascendencia aflictiva, que pueden ser cuestionados por la vía de la apelación de autos, es decir, el recurso de apelación de autos. Por otra parte, se encuentran las sentencias, que conforme lo establece el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, se sentencia para condenar, para absolver, para sobreseer. Esa sentencia absolutoria siempre es producto a la finalización de un juicio oral y público. Es decir, exclusivamente le corresponderá dictar una sentencia absolutoria al juez de juicio por la existencia de la llamada duda razonable. La duda razonable que se entronca en el artículo 24 de la Constitución, el llamado indubio pro reo. Al existir tal duda razonable o con respecto al hecho o con respecto a la calificación jurídica que se le pretende adoptar al hecho o con respecto a la prueba, la única respuesta es una sentencia absolutoria. De nuevo, repito, regulada conforme al artículo 348 del COP. Por otra parte, también se puede sentenciar para condenar. La sentencia condenatoria, esa demostración de una certeza de culpabilidad a la finalización de un juicio oral y público, está siendo regulado conforme lo indica el artículo 349 del COP. Pero también la sentencia condenatoria puede surgir por vía de la llamada admisión de los hechos. Esa admisión de los hechos que pudo haber ocurrido en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, ante el juez de control, regulada conforme al artículo 375 del COP, pero que también, excepcionalmente, esa admisión de los hechos conforme al artículo 375 también pudo haber sido dictada por el juez de juicio, porque también se le concede la posibilidad al juez de juicio de dictar sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, si la admisión ha sido manifestada espontánea y libremente de forma verbal por parte del acusado al comienzo del juicio oral y público. No vayas a creer que como existe esa excepcional posibilidad de la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos al comienzo del juicio oral y público, ello ocurre solamente si se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia en la audiencia de imputación,
y como se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia en la audiencia de imputación, la acusación se va a presentar directamente ante el tribunal de juicio. Ya no existe un periodo intermedio en ese procedimiento especial y es allí, entonces, porque no ha habido ninguna otra posibilidad anterior al no existir la fase intermedia porque se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia, entonces sería en ese prolegómeno, en ese momento inicial de la audiencia del juicio oral y público en donde se dio la admisión de los hechos. Digo que no solamente puede ser por la vía de la calificación del procedimiento abreviado por flagrancia, porque pudo haber ocurrido que habiéndose calificado el procedimiento ordinario en la audiencia de imputación, bueno, en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, el acusado no manifestó su voluntad de admitir los hechos y por lo tanto se dictó el auto de apertura a juicio y ahora nos encontramos en dicha fase de juicio e inicialmente ese acusado decide admitir los hechos. Entonces, esa sentencia condenatoria que se derivó, bien sea, repito, a la finalización del juicio oral y público, porque de forma definitiva se encontró una certeza de culpabilidad, que vamos, que no es solamente un problema de la demostración de la culpabilidad, se demostró ambos aspectos del hecho, el aspecto objetivo, la causación, la relación de causa-efecto que hay entre un resultado dañoso, aflictivo, con respecto a una causa que le es atribuible, en este caso, al acusado. Pero además se demostró la variable de la culpabilidad, se demostró que fue con dolo o que fue con culpa. Todas las variables de ese dolo, dolo de consecuencia necesaria, dolo de primer grado, dolo de segundo grado, de igual forma en lo que atañe a la culpa. Es decir, bien sea por imprudencia, por negligencia, por impericia, por desatención normativa, etc. Pero también la posibilidad de que la responsabilidad se asigne por vía de la concausalidad o que se haya asignado por la vía de la preterintención. En fin, esa certeza, ¿verdad?, de culpabilidad que condujo, repito, a el dictado de una sentencia condenatoria. De igual forma, en ese juicio oral y público, excepcionalmente se da la posibilidad, pudo haberse dictado una extinción de la acción penal. La extinción de la acción penal va a conducir a una sentencia de sobreseimiento. Ni para ti ni para mí. O sea, ni condenamos ni absolvemos. Solamente estamos indicando que se extingue la acción penal. Ocurrió, se verificó ello en el propio desarrollo del juicio oral y público. Bien sea porque en el propio desarrollo del juicio oral y público se evidenció la cosa juzgada o se evidenció la prescripción. En todo caso, estaríamos hablando de la prescripción judicial, porque ya hubo el desarrollo de un juicio, es decir, la llamada prescripción extraordinaria. ¿Okay? Entonces, se verificó esa prescripción extraordinaria y por lo tanto, allí se dicta, pues, definitivamente la extinción de la acción penal y la consecuencia de ese dictado de la extinción de la acción penal es una sentencia de sobreseimiento. Nótese que, repito, conforme al 157, reitero la idea del COP, se indica, se sentencia para condenar, para absolver o para sobreseer. Reitero la idea. No se indica que se dictan autos para sobreseer. Por lo tanto, si el sobreseimiento se dictó, ese sobreseimiento que dictó tiene que ser plasmado instrumentalmente en una sentencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este hombre para qué hace tanto énfasis en que si es una sentencia o en un auto? Bueno, obviamente por el tema que nos ocupa. Si es una sentencia, entonces va a ser impugnada es por la vía de la incidencia de la apelación de sentencia, que es la que nos ocupa, 444 y siguientes del COP. Si fuese un auto, sería apelable por la incidencia de la apelación de autos, 439 y siguientes del COP, que tiene sus lapsos, sus términos, sus condiciones bien específicas, bien diferenciadas, versus la llamada apelación de sentencia. Entonces, mis estimados, dentro de ese catálogo de recursos, aquí nos está ocupando
específicamente la incidencia de la apelación de sentencia. Este que está siendo regulado en los artículos 444, 45, 46 al 49, 450 en realidad, del Código Orgánico Procesal Penal. Esa incidencia de apelación de sentencia. Al igual que la apelación de autos, va a conocer esto la sala de la Corte de Apelación. Cada circuito judicial penal va a conllevar su Corte de Apelaciones. Hay circuitos judiciales penales en donde se tienen varias salas de la Corte de Apelaciones. Por ejemplo, en el de Caracas, área metropolitana de Caracas, aquí en Venezuela, hay 10 salas de la Corte de Apelaciones. Hay otros circuitos judiciales que también ostentan más de una sala de la Corte de Apelaciones. Hay circuitos que tienen una sola sala de la Corte de Apelaciones. Entonces, esa Corte de Apelaciones resolviendo tanto la apelación de autos como la apelación de sentencia, pero con incidencias, con actos procesales distintos, ¿okay? Regulada de forma distinta. Igualmente, las sentencias que hayan sido dictadas por la primera instancia militar en el procedimiento regulado en el Código Orgánico de Justicia Militar, independientemente del circuito judicial penal en donde se encuentre ese tribunal de primera instancia militar que sentenció, va a ser conocido por la Corte Marcial, cuya sede física se encuentra en la ciudad de Caracas. Por otra parte, debo decir que si la sentencia fue dictada en cualquiera de los circuitos, en un procedimiento asumido por tribunales de la jurisdicción especial, por ejemplo, el sistema penal de responsabilidad de adolescente, por ejemplo, sentencias dictadas por tribunales de primera instancia en la jurisdicción de violencia de género, bueno, ello va a ser conocido, esa apelación de sentencia, por la Corte de Apelaciones de la extensión del sistema penal de responsabilidad de adolescente o de la extensión de la jurisdicción de violencia de género del circuito. También debo decirte que existen extensiones territoriales en cada circuito. Es decir, circuitos que no exclusivamente por lo grande, sino a veces hasta por lo complicado geográficamente, en donde existen extensiones territoriales. Por ejemplo, el estado Miranda, ¿ok? Entonces, Valle del Tuy, Barlovento, Altos Mirandinos. Entonces, las decisiones que dicten los tribunales de primera instancia, las sentencias que dicten los tribunales de primera instancia en cada una de esas extensiones territoriales van a ser conocidas por la vía del recurso de apelación por la Corte de Apelación de esa extensión territorial. Por ejemplo, en el caso del estado Zulia, ¿verdad? Que existe una extensión costa oriental, la otra extensión sur del lago, la extensión Maracaibo, por ejemplo, en el estado Bolívar, que existe la llamada extensión este, extensión oeste, entonces será conocido por esa Corte de Apelación. Entonces, bueno, ya presentado este recurso de apelación, recuerden que hay otra clase virtual que se encuentra ubicada en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, en donde se dio más o menos un introito frente a este recurso de apelación de sentencia. Ya hemos abordado por esta misma vía el recurso de revisión, nos faltaría por abordar, y allí nos aguarda otra clase virtual para mis alumnos y para el público en general que esté visualizando estas clases, ya sea de forma ahora contemporánea frente a mí o la visualice en el canal YouTube. Nos quedaría el importante recurso de casación. Entonces, bueno, vamos a visualizar un tanto esta tramitación, las sentencias que están vinculadas a este recurso de apelación de sentencia. Entonces, bueno, aquí primero se estableció, ¿verdad?, una especie de discusión de cuándo era la oportunidad para la llamada apelación de sentencia por la vía de la casación, de la admisión de los hechos. ¿Okay? La Sala de Casación Penal, por ejemplo, en su sentencia 1597 del 6 de diciembre del 00, entre otras, aclara que tendrá que realizarse
decir, esperar, se interpondrá el recurso de apelación de sentencia en los 10 días hábiles siguientes a el pronunciamiento, la publicación de la sentencia por la admisión de los hechos. Pero nótese la fecha de la sentencia del 00. 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal nos aguardan desde ese momento. El vigente código, el de 2012, que empezó con una vigencia plena en enero del 2013. En la sentencia del 15 de mayo del 02 de la misma Sala de Casación Penal, aclara: las decisiones dictadas por los jueces de control en el procedimiento por admisión de los hechos son consideradas sentencias definitivas y deben ser apeladas por el procedimiento de apelación de sentencia, regulado en el artículo, en aquel momento, ¿verdad? El artículo 451 y siguientes del COP, hoy artículo 445 y siguientes del COP. Yo debo además aclarar lo siguiente. Recuerda que alguien, frente a la acusación, decide admitir los hechos de forma libre y espontánea, bien sea en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, repito, o bien sea al comienzo del juicio oral y público. Pero también es posible que la sentencia por admisión de los hechos, la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, que va a conducir a una rebaja de la pena, si el delito es uno de los delitos que está descrito en el artículo 375, se rebajará hasta 1/3, y si no es de los delitos que están descritos en el artículo 375 del COP, se podrá rebajar hasta la mitad. Mi aclaratoria versa sobre lo siguiente: esa sentencia condenatoria a lo mejor no es por el producto, es decir, derivado de una manifestación voluntaria de admitir a los fines de que se me imponga inmediatamente la sentencia, sino que pudo haber ocurrido por el incumplimiento del acuerdo reparatorio, conforme lo establece el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, o pudo haber ocurrido por incumplimiento del régimen de prueba si se acogió el acusado a otra alternativa a la prosecución penal, que es la suspensión condicional del proceso, que está regulado en los artículos del 43 y siguiente del COP. Entonces, con las alternativas a la prosecución del proceso, lo que se quiere es el dictado de una sentencia de sobreseimiento, bien sea porque se adoptó el principio de oportunidad, artículo 37, 38, bien sea porque se cumplió el acuerdo reparatorio, o bien sea porque se cumplió el régimen de prueba en la llamada suspensión condicional del proceso. Ahora bien, al no darse tal cumplimiento, la consecuencia es la condena por la admisión de los hechos. En otra de estas clases virtuales, cuando tratamos las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, yo les manifestaba que este efecto de la sentencia condenatoria tiene un tufillo, un mal olor de inconstitucionalidad, ¿ok? Porque definitivamente se está condenando a alguien no por un propósito, no por una voluntad de que se le imponga a alguien inmediatamente la pena, sino como consecuencia de un incumplimiento, de una alternativa. Entonces, bueno, en todo caso no quiero ahorita profundizar mucho sobre mi criterio frente a la inconstitucionalidad de ese efecto. Lo que quiero dejar claro es que esta condena por la admisión de los hechos también pudo haber sido producto, repito, de un incumplimiento, ¿verdad? De un incumplimiento por el... de un incumplimiento de alternativas a la... Le dice que la amo. Entonces, dice que la amo. Bueno, aquí resulta que alguien está saboteando y entonces, bueno, vamos a tener que concluir. Ah, bueno, ya vemos aquí entonces quién es el que está saboteando aquí la cuestión. Pues. Entonces, bueno, esto continúo yo aquí con mi disertación. Entonces es irrelevante, ¿ok? Es irrelevante que la condena por la admisión de los hechos haya sido, ¿verdad? Por el llamado incumplimiento de alternativa. De igual forma, esa sentencia condenatoria
sería apelable por la vía de la incidencia de la apelación de sentencia. Bueno, sigamos analizando esto de la apelación de sentencia. Recuérdense que tanto en la apelación de sentencia como en todos los demás, en todos los demás recursos, tiene que verificarse la doble impugnabilidad. Es decir, la llamada impugnabilidad objetiva, que alude a la idea de que frente a un tipo de decisión nos encontramos con un solo tipo de recurso. Y aquí, si es una sentencia, no podría haber una duda sobre cuál es el recurso por el cual se ataca una sentencia. Definitivamente, la llamada apelación de sentencia. Con ello cumplimos la llamada impugnabilidad objetiva. Pero hay otra impugnabilidad sumamente importante, que es la llamada impugnabilidad subjetiva. Ello alude a la demostración, primero, de la condición de parte de quien está recurriendo. Pues no podrá recurrir un simple sujeto procesal, salvo el caso de la víctima que no se haya querellado ni haya presentado acusación particular propia conforme al 122 del COP, siendo una sentencia. Si hay una decisión que le desfavorezca y esa decisión que le desfavorezca es una sentencia, pues bueno, tendrá la posibilidad tendrá esa impugnabilidad subjetiva de poder recurrir. Entonces, bueno, primero la condición de parte y dos, que esa decisión le esté causando un agravio, el llamado agravio recursivo. Entonces, si se verifica esa condición de parte, si se demuestra la llamada condición de parte, pero además se demuestra un agravio recursivo, entonces se podrá interponer la apelación de sentencia. A ver, veamos el asunto de una forma, digamos, mucho más instrumental. ¿Qué decisión le desfavorecerá, por ejemplo, a la víctima? Bueno, una sentencia absolutoria. ¿Ok? Si el victimario ha ofendido los derechos de la víctima, bueno, le desfavorecerá, habrá agravio recursivo frente a una sentencia absolutoria. Pero también una sentencia condenatoria le causará perjuicio a la víctima, si se está condenando por un delito distinto por el cual pretendía la víctima en su acusación particular propia, ¿ok? O si se está condenando por una sanción menor a la que debería aplicársele, o cuando se hace una mala, una inadecuada rebaja por la vía de la admisión de los hechos. ¿Qué decisión le desfavorecería al Ministerio Público y ostentaría un agravio recursivo? Bueno, las mismas que he manifestado hasta este momento. Una sentencia absolutoria, una sentencia condenatoria, pero por un delito distinto al que se pretendía, una sentencia condenatoria donde la imposición de la pena sea inferior. ¿Qué sentencia le desfavorecería al condenado? Bueno, en primer lugar, una sentencia condenatoria, pero puede ser que él llegó a esa sentencia condenatoria por la misma vía de la admisión de los hechos. Y entonces, si admitiste los hechos, ¿por qué ahora te estás quejando de la sentencia condenatoria? Y él dirá, bueno, porque no se me dio la rebaja que yo aspiraba. Es decir, el delito por el cual yo admití los hechos no es uno de los que está descrito expresamente en el artículo 375 y solamente se me concedió una rebaja de una tercera parte de la pena cuando yo considero que ha debido ser de la mitad, o se le dio la rebaja al límite superior de la pena, siendo que esa persona ostentaba que la pena que se le impusiera fuese la del término medio o la del límite inferior. O se me dio una rebaja en mi condición de autor, siendo que se me había acusado, era en la condición de partícipe. Entonces, o se me dio una rebaja o se me impuso una condena aún por la vía de la admisión de los hechos, como si yo fuese autor, como si yo fuese autor de un delito agotado, siendo que lo que yo realicé, ya se admití, fue un delito imperfecto por la vía de la tentativa o de la frustración. Entonces, allí se demuestra la existencia del agravio recursivo. Entonces, bueno, hay diferentes decisiones, diferentes sentencias que abordan el asunto, específicamente frente a la sentencia condenatoria recurrida por el condenado. La 1173 del 29 de junio del 01. Frente a las sentencias condenatorias dictadas en aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, opera una excepción en relación con los recursos.
toda vez que tales decisiones no son apelables por el imputado. Ello es así porque no puede ser apelada una sentencia de condena que así fue solicitada por el propio acusado, por elemental aplicación del principio procesal que expresa que no puede apelar la parte a quien le ha sido concedido todo. Principio este concebido en el marco de la teoría general de los recursos, en sentido cónsono con el principio, el cual prevé que las partes solo podrán impugnar las decisiones que les sean desfavorables. Así, es el imputado quien solicita en la audiencia preliminar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. Ello comporta que sea el propio imputado o su defensor quienes pidan al juez que lo condene con disminución de la pena, atendida todas las circunstancias. Lo único que podría estar sujeto al recurso de apelación es el capítulo de la sentencia correspondiente a la penalidad. Bueno, lo que yo, es decir, una discordancia, un antagonismo con respecto al quantum de la sanción a los efectos o como consecuencia de la admisión de los hechos. Entonces, a ver, la sentencia, como los autos contra sentencia aflictiva, tienen que estar motivadas. Parte narrativa, parte emotiva y parte dispositiva. Pero igualmente, el recurso, la apelación que se interponga frente a autos y máxime contra sentencia, pues tiene que estar motivada. Si la llamada motivación del recurso, que implica en primer lugar que sea escrito, que implica en segundo lugar la indicación expresa de qué componente del fallo, bien sea en la parte dispositiva, en la parte emotiva o en la parte narrativa, se esté cuestionando. Por la vía de lo que establece el 435, solo se podrán anular decisiones como consecuencia de la apelación de sentencia, manifestándose el error en la parte dispositiva. Pero como lo he manifestado en más de una de estas clases virtuales, es obvio que eso que se dispone, que se va a ejecutar, ha de tener una concordancia con la llamada parte emotiva. Es decir, debes precisar en el recurso qué componente de la parte dispositiva, la que se ejecuta del fallo, es la que se está cuestionando, pero argumentándose sobre la base del exacto componente de la parte emotiva. Y ello es así porque si evidenciamos las causales para la apelación de sentencia que están descritas en el artículo 444, y que es la que nos ocupará, la que nos va a ocupar la regulación, las causales fundamentalmente están vinculadas a problemas de motivación. Piensa que los errores hayan sido errores improcedendum en el desarrollo del proceso o hayan sido errores in judicandum, es decir, al momento de dictarse la decisión. Entonces, veamos algunas sentencias, ¿okay?, de la Sala de Casación Penal frente al tema de la necesaria motivación de los recursos, ¿ok?, sobre la base de las causales que se describen en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, es sobre esas causales exclusivamente que tendría que fundamentarse. Pero ojo, no basta con que exclusivamente se mencione la causal sin que se haga una referencia a el componente del fallo que se está cuestionando. Lo repito, lo reitero. Bueno, entonces en la sentencia 1598 de diciembre del 00 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se nos dice: los requisitos establecidos en el COP para que sea procedente la apelación de una sentencia definitiva no son simples formalismos que podrían ser obviados, sino que estamos en presencia de unos requisitos esenciales a la naturaleza del nuevo proceso penal. Bueno, nuevo en aquel momento, el 00, ya tiene más de 21 años. Al no cumplir la parte apelante con los requisitos exigidos por el Código Orgánico de expresar concreta y separadamente cada motivo que según su opinión hace procedente el recurso de apelación y la solución que pretende con el mismo, se le hace imposible al juez competente para conocer la apelación determinar cuál es la parte de la sentencia que está tratando de impugnar y qué es lo que la parte desea obtener con el recurso. La apelación está sujeta a formalidades esenciales, las cuales deben ser respetadas.
Recuerden ustedes que con posterioridad a ese código inicial del año 1998, que fue reformado en 2000 y en la reforma 2001, bueno, ya se estableció de forma expresa, ¿ok? En el artículo 428 del COP, lo que se denominan las causales, los motivos para la inadmisibilidad de los recursos, en este caso del recurso de apelación, es decir, problemas de extemporaneidad, problemas de inimpugnabilidad o irrecurribilidad del fallo, o problemas que están vinculados a la no indicación de qué componente del fallo es lo que se está recurriendo. Recuerden que la Corte de Apelaciones le aguardan dos decisiones. La primera decisión es la decisión de admisibilidad del recurso, para luego decidir la procedencia o improcedencia del recurso, con o sin lugar. Esa decisión de admisibilidad, la primera decisión, si así se decide, con lugar la admisión, entonces por lo tanto está legitimado al proceso en el recurrente, ello va a conllevar a la fijación de una audiencia, es decir, la decisión de procedencia o improcedencia del recurso de apelación de sentencia siempre será a la finalización de una audiencia, ¿ok? Entonces, resulta que eso debe cumplirse de forma inexorable, es decir, la indicación de forma expresa. Fundamentalmente, el recurso de apelación de sentencia va a atacar la motivación del fallo. Es decir, buena parte del éxito del recurso de apelación de sentencia es el cuestionamiento de la ausencia o de la precaria motivación del fallo dictado por el acuo, ¿verdad? Que va a ser conocido por el adcuen, que sería la Corte de Apelaciones. Es decir, la Corte de Apelaciones va a conocer el mal o el buen uso del derecho por parte del Tribunal de Primera Instancia en subsumir el hecho en el derecho. Y por lo tanto, toda aquella duda, toda aquella discusión sobre que en el COP la Corte de Apelaciones se está volviendo como una especie de little cassation, o sea, como petit casación, como se dice en francés, pequeña casación. ¿Okay? Entonces, la posibilidad de que la Corte de Apelaciones se vuelva una pequeña casación, en el sentido que lo que va a revisar es el mal o el buen uso del derecho, repito, por parte del Tribunal de Primera Instancia en la subsunción, en el silogismo, ¿verdad? Del hecho con respecto al derecho. Entonces, pero ello es un tanto insincero. Decir ello es un tanto insincero, es un tanto naif. ¿Cómo tú puedes verificar si hubo mal o buen uso del derecho dejando de lado el análisis de los hechos? ¿Okay? Lo que no podría realizarse ante una audiencia de la Corte de Apelaciones es repetir el juicio oral y público. Si repetir el juicio oral y público en cuanto a la incorporación de los sujetos de prueba, testigos, expertos, etc. Sino las pruebas que estén demostrando cómo a pesar de ese juicio que se realizó, cómo a pesar de esa audiencia se derivó una consecuencia jurídica distinta en la sentencia que era la exigible si el juez no se hubiese apartado del derecho. Entonces, pero eso de decir que el recurso de apelación de sentencia se parece al recurso de casación en cuanto que solamente va a conocer del derecho, abstrayéndose, apartándose de los hechos, digamos, en un falso dilema, ¿ok? Pero claro, el énfasis va a estar fundamentalmente en la manera como interpreta ese derecho, ese iuria nobis curia que conoce el juzgador frente a las aseveraciones fácticas que se están realizando en el juicio oral y público de la cual se derivó la sentencia condenatoria. Entonces, fíjense, además debo advertirles lo siguiente: si esta sesión culmina, yo me vuelvo a incorporar a la misma, y ustedes se pueden incorporar de nuevo con la misma coordenada. Es menester, dice la sentencia 1234 de la Sala Constitucional, es menester que el Tribunal Adcuen realice un estudio o una revisión del
de la calificación del hecho que su inferior jerárquico dio por probado, así como la calificación y la apreciación de las circunstancias que dan lugar a la responsabilidad penal, lo cual no debe entenderse como un pronunciamiento relativo al fondo de la causa, ya que solo a través de dicha revisión que el juzgador puede determinar si hubo correspondencia o no entre la descripción del hecho que se da por probado y su calificación, a los fines de poder establecer si hubo contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia. Es decir, sobran las sentencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia frente al recurso de casación, en el sentido que le está negado a la Corte de Apelaciones probar hechos, ¿okay? Que la probanza de los hechos va a ser asumida por el Tribunal de Primera Instancia, que solamente le corresponderá a la Corte de Apelaciones el análisis sobre si tal apreciación de las pruebas, sobre si tal transformación del hecho aportado en hecho probado es inadecuado, es inidóneo por parte del juez de primera instancia. Es decir, que si la Corte de Apelaciones va a hacer alguna consideración vinculada a la probanza de los hechos, tiene que ser a partir de cómo se plasma en el acta del juicio oral y público dicha probanza. Y si se demuestra en el acta del juicio oral y público, o inclusive en la propia sentencia, cómo ha sido la probanza, pero en lugar de dar un efecto A, que era el exigido si se probó de esa forma, lo que se dio era un efecto B, es lo único que podría ser cuestionada por la Corte de Apelación, digamos, negándole la posibilidad de que se repita una audiencia de juicio ante la propia Corte de Apelación. El carácter limitante. Nos dice la 48 de febrero del 00 de la Sala de Casación Penal frente al tema de la motivación. Motivar una sentencia es explicar la razón jurídica en virtud de la cual se adopta determinada resolución. Por lo tanto, es necesario discriminar el contenido de cada prueba, analizarla, compararla con la demás existente en auto y, por último, según la sala crítica, establecer los hechos derivados de ello. Es decir, sobre esta base, sobre la inexistencia de una adecuada motivación, es que se sustentará la procedencia de la apelación de sentencia. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a concluir esta parte de esta sesión. De inmediato me incorporo y los que me quieran seguir, volvemos a continuar con el tema de la llamada tramitación de la apelación de sentencia.